Profe Luis, ya que has conectado. Vale, ¿cómo sé cuándo tengo que comenzar o qué? Buenas, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Cómo sé cuándo comienzo o qué? Profe, ya tienes tripulantes conectados en la transmisión en Facebook, estoy viendo que ya hay una persona conectada. Entonces, sea como estar pendiente del Facebook, Pero no sé, no me han pasado el link de Facebook ni nada. una persona conectada. Ya te lo comparto. Entonces, sea como estar pendiente del Facebook. Profe, ya le compartí el enlace de Facebook por aquí, por el chat. Vale, perfecto. Bueno, buenos días para los que están viendo la transmisión como tal. Entonces, el día de hoy pues vamos a lograr pues observar un poco de qué manera logramos resolver el reto 3 del ciclo 1 de programación en Python. Entonces, pues de cierta manera, lo primero que debemos de hacer o de analizar para lograr resolver el reto, pues es el planteamiento pues del problema como tal que nos están planteando. Entonces, de cierta manera, si nosotros logramos pues analizar bien eh, el enunciado o como tal todos los requerimientos que nos están dando, pues vamos a lograr realizar con éxito pues nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que todo comienza pues de la manera como nosotros logremos analizar esta situación. Entonces, miren que nos dicen en el reto 3 una descripción del problema como tal para incluirnos o para hacernos énfasis en lo que está necesitando la empresa como tal para resolverlo. Entonces nos dicen que una venta de autopartes necesita de forma urgente un registro de partes vendidas a diferentes compradores, motivo por el cual se hace necesario en el futuro inmediato registrar dichas ventas y que las mismas puedan ser consultadas por un tipo particular de producto. Para ello, la información introducida debe ser la siguiente. Entonces miren que de cierta manera nos brindan una información, un preámbulo en el cual pues nosotros logramos analizar qué es lo que vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar y cómo lo debemos parametrizar dentro de nuestro código fuente. ¿Qué quiere decir esto? Nos dicen entradas de lista de tuplas. Entonces, pues de cierta manera, para comenzar a realizar el ejercicio, ya sabemos que vamos a trabajar con unas listas de tuplas, en el cual pues
nos dan en el mismo enunciado, en el mismo documento, nos dan las variables que vamos a utilizar. Entonces, pues de cierta manera ya no tenemos que pensar en los nombres de las variables ni de dónde va a salir pues cierto tipo de información. Eh, entonces, de cierta manera, miren que nos dicen los nombres de las variables como tal, de las que vamos a utilizar, como lo son ID del producto, descripción del producto, números parte del producto, cantidad vendida del producto, el stock del producto, el nombre del comprador, documento del comprador como tal, la fecha pues de la venta del producto, pero también adicional a eso nos brindan pues de qué tipo van a ser estas variables como tal. Entonces van a ser de tipo entero, char, entero, char. Entonces para cada una de ellas pues ya tiene su tipo de variable definida. Luego nos dicen que en las salidas vamos a tener un diccionario con lista de tuplas. Entonces pues de cierta manera tenemos que lograr mirar cómo incluimos toda esa lista de tuplas en un diccionario. Entonces, miren, nos dicen el tipo de retorno va a ser de tipo string. Entonces, cuando nos hablan que el tipo de retorno va a ser de tipo string, nosotros tenemos que pensar y pues de cierta manera analizar cómo vamos a imprimir esa cadena de caracteres. Entonces, miren que al lado en la descripción nos dicen el cómo lo vamos a imprimir. Y recordemos que una cadena de caracteres de la forma, entonces cuando nos dicen de la forma es que vamos a utilizar una cadena, un tipo de, eh, para imprimir datos de tipo format. Entonces, se nos va a hacer mucho más fácil organizar el tipo de información que vamos a imprimir en pantalla. Entonces, pues de cierta manera, nos están diciendo cómo lo vamos a realizar, cómo lo vamos a plantear. Entonces, nos dan todos los recursos disponibles para lograr resolver el reto. ¿Qué quiere decir esto? Ya nos dan los tipos de variables, nos dan la descripción de cada uno de ellos, nos dan el tipo de retorno, cómo vamos a organizar nuestro, nuestro imprimir en pantalla, pero algo bastante particular. Cuando yo voy a imprimir en pantalla, miren que me dice todo lo que yo tengo que colocar. Entonces, de esta manera, así como yo lo tengo acá en el documento, yo lo tengo que plasmar en mi código fuente. De pronto, ¿qué puede variar? Que lo que está entre corchetes sea la variable como tal, eh, pero de cierta manera tenemos que acomodarlo a lo que nosotros vayamos colocando en el código, porque si nuestras variables van cambiando, pues obviamente al momento de imprimir tenemos que cambiar la variable como tal. Pero esto es una guía para saber qué va de primero, qué podemos colocar principalmente y pues así no nos arroja error el BPL como tal en la página. Entonces pues de cierta manera nos dan las entradas y las salidas, cómo las tenemos que imprimir. Entonces, de cierta manera, luego pasamos a los requerimientos. Entonces, miren muchachos, nos dicen que para el desarrollo de esta implementación, el programador debe permitir introducir un registro de ventas desde una lista de tuplas como parámetros de autopartes. O sea que ya nos están diciendo que vamos a manejar una lista de tuplas en una función que se va a llamar autopartes y convertirlo luego en un diccionario con lista de tuplas. Entonces, pues de cierta manera nos están dando los pasos que tenemos que hacer para lograr estructurar mi función. Asimismo, se debe permitir desde la función consulta registro, quien llama un nuevo registro desde la función autopartes, manejar la entrada de un parámetro de tipo ID producto para ubicar información específica acerca del producto en información general que incluye la fecha de venta. Entonces, pues de cierta manera, cuando yo hago mi función consulta registro, tengo que manejarla o pues de cierta manera buscar la información desde la función autopartes por el ID del producto. Entonces ya me están diciendo qué tengo que hacer también en mi segunda función. Entonces pues es bastante fácil, bastante sencillo lograr analizar por partes todo lo que nos brinda nuestro enunciado. En este caso pues vamos bien hasta ahí y luego nos dicen que tenemos un esqueleto.
Entonces, en este esqueleto, miren que la función autopartes nos pasa unos parámetros en el cual voy a tener ventas y voy a tener una lista. Entonces, de cierta manera, después en la función consulta registro voy a tener como parámetro ventas y puedo también pasarle el ID del producto como tal. Entonces, de cierta manera, miren que nos dan todo el material posible para lograr resolver el ejercicio. Solamente pues que tenemos que organizarlo y lograr parametrizar las instrucciones como tal que vamos a realizar. Entonces, pues de cierta manera, solamente nos toca comenzar a codificar por partes. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es el requerimiento número 1, que es crear la función autopartes. Y la voy a crear como me dice pues mi esqueleto como tal, como me lo están pasando acá. Entonces yo le voy a decir que mi función autopartes, miren que la estoy colocándola toda como me la está marcando la función. ¿Esto para qué? Para lograr evitar que tengamos inconvenientes o algunos errores al momento de subirlo al BPL y comprobar. Entonces, aquí el BPL como tal en la plataforma está configurado siguiendo unas instrucciones. Entonces, pues, obviamente nos tenemos que acoplar a lo que está en la plataforma. Y de cierta manera, pues, lograr corroborar si nos falta, bueno, si nos equivocamos en algo, pues lograr corregirlo según lo que nos marca, pues, las diferencias como tal. Entonces, miren que yo le coloco autopartes, la A mayúscula y la P mayúscula. Entonces, pues de cierta manera lo estoy parametrizando igual. Le voy a colocar ventas, que es lo que me dice ahí, y le voy a colocar list. Entonces, pues de cierta manera ya tengo creada mi función autopartes. Pero, ¿qué más puedo hacer yo? ¿O qué más le puedo decir? Si me están diciendo que necesito una lista de tuplas y luego convertirlas en un diccionario. En clase, nosotros debimos eh, haber dado lo que son la función diccionario, la función sit, que nos regresa un valor de un iterable en una lista de tuplas. También la función range, cuando lo utilizamos en una sentencia for. También la función len, que pues nos dice de pronto el tamaño como tal que tiene una lista. Entonces, pues de cierta manera vamos a utilizar eh, todas esas funciones en una sola línea de código, para lograr retornar todo eso a mi función de autopartes. Entonces, pues de cierta manera va a ser bastante sencillo, bastante puntual lo que vamos a realizar. ¿Para qué? Para lograr hacer todo lo del primer requerimiento, para lograr realizar una lista de tuplas y una lista de tuplas con un diccionario. Entonces, pues de cierta manera, eso es lo que vamos a retornar. Le vamos a colocar return y voy a comenzar a utilizar mis funciones. Al momento de yo utilizar mis funciones, muchachos, pues obviamente voy a lograr parametrizar muchísimo mejor lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo voy a retornar una función diccionario y le voy a decir que en ese diccionario voy a meter, voy a incluir, disculpen la expresión, voy a incluir una función que se llama sit. Esta función lo que me va a permitir a mí es regresar los valores iterables como tal. Entonces, yo le voy a pasar a esos valores iterables un rango, una función range, en el cual voy a mirar el tamaño de lo que está incluido en ventas. Pero entonces, ¿qué me faltaría para mirar eso? Lograr pasarle ventas. ¿Para qué? Para que me lo retorne a mi función de autopartes. Entonces, pues de cierta manera ya le pasamos el primer parámetro y el segundo parámetro para, para las listas. Entonces, ya tengo mi función autoparte. Entonces, de cierta manera, miren que ya le pasé los dos parámetros para lograr realizar lo que me están pidiendo. Listas de tuplas con diccionario y listas de tuplas adentro. Entonces, pues,
De cierta manera, voy a pasar a mi requerimiento número 2, en el cual pues me dice, asimismo se debe permitir desde la función consultar registro quien llama a un nuevo registro desde la función autoparte. Entonces voy a llamar todo eso desde autopartes. Entonces le voy a decir que mi función consulta registro con R mayúscula, registro, le voy a incluir lo mismo que me pasa el esqueleto pues como tal del documento, ventas y el ID del producto. Entonces ya yo con esto sé que voy a buscar la información desde el ID del producto para lograr cumplir ese requerimiento. Entonces ya tengo el ID del producto, pero como tal, yo primero tengo que crear una variable el cual me permita saber si hay registros o no hay registros. Entonces, pues yo le puedo asignar un valor de tipo booleano a esa variable para saber si es verdadero o falso. En caso tal de cuando estemos realizando la búsqueda, pues obviamente saber si hay un registro como tal dentro de nuestro diccionario con las listas o si no hay nada. Entonces, pues de cierta manera voy a colocar una bandera que me va a decir que si esto es igual a false, pues obviamente él me va a decir que no hay ningún registro como tal. Pero ¿dónde parametrizo eso? Yo puedo colocar, yo puedo utilizar un condicional, pero antes del condicional voy a lograr estructurar todo el recorrido como tal que voy a realizar con este diccionario y esta lista que tengo. Entonces, lo primero que nosotros debemos que hacer, bueno, ya definimos la bandera para saber si de pronto hay un registro, pero no le hemos dado la condición. Entonces, de cierta manera, ahora lo que voy a hacer es lograr eh, recorrer la lista de ventas para lograr buscar la posición donde va a estar el ID del producto y lograr buscarlo por posición. Entonces, lo que voy a hacer es for ítem, le voy a colocar a esta variable ítem, porque pues voy a almacenar eso ahí. Entonces, pues de cierta manera voy a lograr estructurar cómo voy a llamar todos esos datos que voy a imprimir en pantalla. Entonces le voy a decir for item in ventas punto. Voy a utilizar una función que se llama values, en el cual esta función me dice a mí que yo puedo retornar la clave y el valor al mismo tiempo para lograr mirar eso dentro de un diccionario. Entonces le voy a colocar values y dentro de ese for lo que yo voy a colocar es una condición. Entonces, como estoy retornando todo eso en ítem, lo que le voy a decir es si ítem en la posición 0 es igual al ID producto, miren que me lo marca, él me va a comenzar a realizar pues lo que yo le diga. Entonces, pues de cierta manera, miren muchachos, que yo le digo que todo lo que esté en ítem, cada vez que yo recorra pues este diccionario, pero lo que esté, este diccionario con lista de tuplas, pero lo que esté en la posición 0 va a ser igual al ID de producto. Entonces, pues de cierta manera, ya yo sé que todo lo que va a estar en la posición 0 va a ser el ID del producto y me está diciendo que manejar la entrada de un parámetro tipo ID producto. Entonces, pues de cierta manera ya estoy cumpliendo con ese requerimiento. ¿Por qué? Porque todo lo voy a comenzar a buscar desde el ID del producto. Entonces, de cierta manera estamos cumpliendo con el requerimiento. Lo que nos falta es imprimir en pantalla de acuerdo a la organización que nos están brindando acá. Entonces, pues miren que el mismo enunciado, el mismo ejercicio, el mismo documento nos da el material, nos da las herramientas para lograr resolver el ejercicio. Entonces, pues es bastante puntual saber leerlo, saber analizarlo, saber mirar cómo está estructurado y cómo lo podemos resolver. Entonces, de cierta manera, vamos a imprimir en pantalla con, con cadena de carácter tipo format. Entonces, nos dicen
print, voy a format, abro mis comillas. Entonces, pues comienzo a estructurar lo que está incluido ahí. Entonces, pues de cierta manera lo voy a copiar igual para que no me marque ningún error. Entonces, eso, por un lado, bastante importante, bastante sencillo. Y le voy a decir, producto consultado. Miren que lo copio igual para que no me marque un error. Doy un espacio, dos puntos, espacio. Miren que me lo está marcando acá. De cierta manera, miren que me lo está marcando acá. Un espacio y otro espacio, los dos puntos. Y luego viene el ID del producto. Pero ¿qué dije yo que era el ID de producto? Yo voy a abrir mis llaves para lograr incluir la variable como tal que yo quiero mostrar. Entonces, pues yo le estoy diciendo que todo lo que está en venta me lo va a pasar a ítem. Entonces, pues como tal, ya aquí la variable no se va a llamar ID del producto, sino que voy a comenzar a llamarlo ítem desde la posición 0. Pero ya yo dije que ítem en la posición 0 es igual a ID del producto. Entonces, pues de cierta manera estoy cumpliendo con los parámetros de salida que me está exigiendo el ejercicio. Entonces, de cierta manera, miren, luego me dice que tengo que dar un espacio de descripción. Miren que le coloco la tilde como tal porque el enunciado pues me lo manda así. Entonces, pues de cierta manera, ahí lo tengo. Doy un espacio, viene ítem en la posición 1. ¿Por qué? Porque como ya nosotros le dijimos que la posición 0 va a ser el ID del producto, entonces todo lo que él logre encontrar de ahí para allá va a ser el posicionamiento de cada uno de los datos que ya nosotros tengamos acá en esta, en este enunciado. Entonces, pues de cierta manera, como va recorriendo iteración por iteración, iteración por iteración, entonces primero va a llegar a la posición 0, después va a llegar a la posición 1, luego a la posición 2, y así sucesivamente hasta que llegue al final de las posiciones, en el cual dice, bueno, ya llega al final, pues ya voy a imprimir en pantalla como tal, porque ya no tengo más posiciones que recorrer, ya no tengo que hacer más iteraciones. Entonces, pues de cierta manera, muchachos, es mucho más fácil buscar desde la primera posición para saber cómo logramos estructurar nuestro código, cómo logramos imprimirlo en pantalla. Y entonces, pues, logramos realizar todo el ejercicio. Entonces, solamente tenemos que seguir copiando este código. Entonces, nos dice que viene numeral parte, igual como está ahí. Y le voy a colocar ítem en la posición 3, 2, disculpen. Luego sale cantidad vendida igual, cantidad vendida. Ítem en la posición 3. Luego viene stock igual. Y le voy a decir ítem en la posición 4. Le voy a dar doble espacio porque me marca el espacio un poquito más grande ahí en el comprador. Comprador, dos espacios, ítem en la posición 5. Luego viene dos espacios, documento, ítem en la posición 6. Y luego viene fecha venta, ítem en la posición 7. Entonces, pues de cierta manera ya no tengo que colocar más porque ya llego hasta ahí, ya no tengo más posiciones. Entonces, pues se hace un poco sencillo esta parte. Pero miren que todavía no he utilizado lo de la bandera. Entonces le voy a decir aquí que dentro de este condicional, bandera va a ser igual a true. O sea que mientras que sea verdadero, él se está cumpliendo todo esto para que me imprima.
Entonces luego me voy a salir del condicional de adentro y me voy a hacer un condicional en el cual le voy a decir que si bandera es igual a false, pues obviamente él no va a tener ningún registro. Entonces le voy a decir no hay, mírenlo acá, no hay registro de venta de ese producto, no hay registro de venta de ese producto. Entonces miren que de cierta manera me guié de todo lo que estaba acá en la descripción, que son las salidas como tal. Ya lo que nos queda es probarlo. Voy a copiarlo y me voy a ir acá a mi BPL, en el cual pues lo voy a copiar y le voy a dar comprobar. Entonces miren, me dice parcialmente correcta, pero ¿por qué? Me voy a ir a mirar aquí en mostrar diferencias y miren que me marca unos espacios en amarillo bastante puntuales, en el cual pues puede que sean de pronto algunos espacios que di de más o espacios que me faltaron. Entonces le voy a colocar, bueno, aquí me marca un espacio que me faltó, cantidad vendida, cantidad vendida. Voy a ir, cantidad vendida, acá un espacio que me faltó, otro espacio, otro espacio. Entonces miren que de cierta manera eso es los errorcitos que de pronto se puedan presentar al momento de fecha de venta, ¿dónde está? Fecha de venta un espacio, fecha de venta otro espacio, documento otro espacio. Y le voy a dar comprobar de nuevo. Parcialmente correcta, vamos a ver qué me faltó corregir. No me muestra. Ah, bueno, miren acá. Se obtuvo. Entonces me dice que en comprador tengo un espacio de más o me falta un espacio de más. Comprador, tengo un espacio de más. Le voy a dar comprobar. Y miren que ya me marca correcta como tal. Entonces miren que me lo marca todo de forma correcta. Entonces pues de cierta manera es tener mucho cuidado pues al momento de realizar el reto. Entonces pues bastante puntual la manera en la que se resuelve el reto, pero vuelvo y repito y recalco. Este BPL es algo que está pues parcialmente configurado para recibir unos parámetros, para recibir pues como tal la información de acuerdo a lo que se estipula dentro de ella. Entonces pues el documento también está creado para seguir esas reglas. Entonces de cierta manera lo que nos tenemos que adaptar es a lograr colocar lo que nos están pidiendo de una manera pues bastante organizada, bastante puntual, y esto nos ayuda a nosotros a lograr llegar a nuestra forma correcta de realizar el ejercicio. Entonces pues fue un placer lograr brindarles de pronto esta pequeña explicación sobre el reto 3. Mateo, eh, la creación del diccionario la hacemos con la función did. Entonces, cuando nosotros utilizamos did, estamos creando un diccionario en el cual pues nos dicen que acá el documento nos dice que tiene que ser con una lista de tuplas. Entonces, pues la lista de tuplas va incluida acá en el parámetro. Entonces, mira que utilizamos puras funciones para lograr, vamos aquí a dividirlo un momentico. Vamos aquí, entonces mira, ah, se coloca pequeñito, que falla. Entonces mira,
utilizamos puras funciones. No, es que lo del range es como si estuvieras utilizando un for en un rango de. No sé si de pronto el docente que les ha explicado esa parte de la sentencia for, pues se los explica de esa manera. Entonces, siempre cuando tú ves un range, es que lo estás colocando en un rango de algo. Entonces, mira cómo se utilizan o se combinan estas funciones. Yo le coloco en un rango del tamaño de lo que está en ventas. ¿Y ventas qué se llama? Pues obviamente esto. Entonces es como si estuvieras colocando en un rango de 0 a 3, pongámoslo así, un ejemplo. Pero aquí ya estás utilizando otra función que me va a mirar el tamaño real que va a tener esa lista como tal. Entonces, len nos ayuda a mirar ese tamaño. Range nos ayuda a mirar el rango de ese tamaño. Sí, nos ayuda a mirar las iteraciones, porque sí lo que nos hace es devolvernos los iterables como tal de las veces que entramos a esa lista. Y dit nos convierte esa lista de tuples en un diccionario como tal, entonces pues vamos a incluir todo lo de esa lista en ese diccionario. Entonces mira que es bastante particular familiarizarnos con todas las funciones que nos permite utilizar Python para lograr estructurar de una manera más corta y mejor estructurada, o por así decirlo, de buenas prácticas como tal, en la manera que nosotros codificamos. Entonces, pues de cierta manera, es lograr entender cada una de esas funciones pequeñitas que nos permite utilizar Python. No sé si con lo que acabo de decir, Mateo, quedó un poco más claro, pues, como tal, para qué se utilizó cada función dentro del return. Bueno, Mateo, un placer pues lograr resolver las dudas de ustedes. Edwin, también pues me parece muy bien que hayan entendido. No sé de pronto si alguien tiene eh, otra pregunta, alguna duda que logremos eh, resolver aquí. No sé si de pronto alguien tiene más preguntas. Entonces, pues, si no hay más preguntas, yo creo que podemos dejar la transmisión hasta aquí. Entonces, pues de cierta manera fue un placer lograr de pronto resolver algunas de las dudas que, que tenían. Entonces, pues, vale, Giovanni, un placer que hayan escuchado este pequeño espacio para resolver el reto. Espero lograr de pronto estar en otra maratón para resolver un reto. Entonces, pues, cualquier cosa a la orden y un placer, pues, haber estado con ustedes en esta mañana.